Mi hija copió en secreto las llaves de mi departamento y metió a su suegra mientras yo estaba trabajando. No me enteré por una discusión, ni por una confesión, ni por una llamada que empezara con disculpas. Me enteré de la manera callada, esa que te aprieta el pecho antes de que la cabeza alcance a entender. Fingí que no sabía nada, y antes de que alguien tocara mi puerta, ya había decidido qué iba a hacer. Me llamo Esther Ramírez, 63 años. Llegué a casa más tarde de lo habitual esa tarde, cansada de ese cansancio que se te mete en los huesos después de años trabajando sin quejarte. Porque las quejas nunca cambiaron gran cosa. Me había detenido en el supermercado de camino, pensando en calentar las sobras y sentarme con la tele bajita. Nada del otro mundo. Solo el consuelo de estar sola en un lugar que era mío. Al llegar a mi piso, el pasillo se sentía normal, demasiado normal. Esa debió ser mi primera alerta. Metí la llave por costumbre y me detuve. La puerta ya estaba abierta. No forzada, no rota, solo abierta. Me quedé ahí más tiempo del debido, con la mano todavía en la perilla, diciéndome que era una tontería. Seguramente salí corriendo esa mañana. Tengo 63 años. No soy frágil, pero la gente cansada olvida cosas. Eso dicen todos cuando algo no encaja todavía. Empujé la puerta. El olor me golpeó primero. Jabón de lavanda, fuerte y floral. Nada que yo tuviera. Luego el sonido. La televisión estaba encendida. No alta, solo lo suficiente para llenar el espacio como lo hace alguien que no soporta el silencio. Entré despacio. Había zapatos junto a la puerta. Zapatos cómodos para caminar. Cafés. Bien colocados uno al lado del otro. No eran míos. Yo uso ballerinas. Hace años. Estos eran prácticos, usados, seguros, del tipo que espera quedarse. Mi bolsa del supermercado se me bajó en la mano mientras avanzaba. La sala parecía mi sala, pero no del todo. Una manta doblada sobre el brazo del sofá que no era mía. Un organizador pequeño de plástico en la mesa de centro, lleno de frascos de pastillas. Las etiquetas hacia allá afuera, como si las hubieran colocado a propósito. Y entonces la vi. Estaba sentada en mi sofá con una almohada detrás de la espalda, viendo la televisión como si llevara horas haciéndolo. Una maleta abierta junto a la mesa de centro. La ropa bien doblada dentro. Se veía cómoda, instalada. Me miró y sonrió, suave y educada, como quien no teme que le pregunten nada. «Ay», dijo, «ya llegaste. Era la suegra de mi hija». Por un momento, el cuerpo se me negó a moverse. Me quedé ahí con el abrigo puesto, la bolsa hundiéndome los dedos, mirando a una mujer que nunca invité a mi casa. Ella no se levantó, no se disculpó, no se sorprendió. Bajó un poco el volumen, como si pudiera molestarme. «Preparé té hace rato», agregó. «Todavía está tibio». Asentí. No recuerdo haber decidido hacerlo. Simplemente pasó. Años tragándote las reacciones hacen que el cuerpo elija el silencio antes que la cabeza. Puse la bolsa en la encimera. Las manos me temblaban poco, lo cual era raro con el corazón latiéndome tan fuerte. Noté detalles en su lugar. Un cardigan colgado en el respaldo de una silla. Una foto enmarcada de mi hija y su esposo en la repisa, inclinada con cuidado hacia adelante. La huella leve de la rutina de alguien más ya acomodándose en los rincones. Me observaba con interés, no con miedo. «Trabajas hasta tarde», dijo como de charla. «Tu hija me lo comentó, así que mi hija me había explicado, no pedido, explicado». Sonreí, pequeña y contenida. No pregunté cómo entró. No pregunté por qué estaba ahí. Todavía no.
Necesitaba entender hasta dónde había llegado esto. Pasé por la sala hacia el pasillo, con pasos medidos, los pensamientos corriendo apenas bajo la superficie. Todo instinto me decía que me habían quitado algo sin permiso. No solo espacio, no solo privacidad, control. Detrás de mí, la televisión seguía murmurando. El sonido me siguió por el pasillo, instalándose en mi departamento como si perteneciera. Y mientras estaba ahí, escuchando respirar a una desconocida en mi casa, entendí una cosa con claridad. Esto no era una visita. Palmaditas al cojín de al lado como si yo fuera la visita. «Siéntate», dijo con dulzura. «Te ves cansada». Su voz era cálida, entrenada, de las que asumen que les van a hacer caso sin exigir. No me senté. Dejé el abrigo en la silla y me apoyé en la encimera, manteniendo distancia que sentía necesaria, aunque aún no supiera explicar por qué. «Mi hija no me dijo que venías». Le dije. «Se preocupa», respondió la mujer. «Por todos». Sonrió otra vez, la misma expresión tranquila. Y tomó su taza. Dijo que no te molestaría. Miré la maleta abierta. Suéteres bien doblados, una bata, pantuflas, un organizador semanal de pastillas lleno y etiquetado. Esto no era equipaje para una noche. «¿Cuánto tiempo te quedas?», pregunté. No contestó de inmediato. Revolvió su té, lento y deliberado. «Hasta que las cosas se calmen», dijo al fin. «Ya sabes cómo son las familias. A veces hay que apoyarnos». «Depende», dije. «¿De quién se apoya en quién?» Se rió bajito, como si hubiera hecho un chiste. «Tu hija dijo que tenías espacio». Y silencio. Es bueno para mi presión. Lo dijo como diagnóstico, como justificación. Respiré hondo. ¿Te dijo que yo estaba de acuerdo? Sus ojos se desviaron a mi cara. Luego, aparte, me dijo que ya estaba arreglado. Arreglado. No pedido. No hablado. Arreglado. Me acerqué a la mesa de centro y tomé uno de los frascos de pastillas, leyendo la etiqueta sin leerla realmente. Su mano salió rápida pero controlada y me lo quitó. «Por favor», dijo. «Son importantes». «Mi casa también», respondí. Se enderezó en el asiento. La sonrisa se adelgazó, pero no desapareció. «No quiero ser una carga. Depende de cuánto tiempo pienses quedarte». Volví a decir. Suspiró, un sonido cargado de insinuación. «Ahora no tengo otro lugar». Ahí estaba. El peso cayó limpio en mis piernas, justo donde lo habían puesto. «Deberías hablar con tu hija», agregó. Ella hizo los arreglos. ¿Arreglos? Como entrega de muebles. Como llamada de servicio. Asentí despacio. «Lo haré». Se relajó al oírlo, los hombros bajando. «Bien». Se preocupa cuando la gente se enoja con ella. Me giré hacia el pasillo. Luego me detuve. «¿Trajiste todo esto hoy?» Siguió mi mirada a la maleta. El organizador, la ropa ya en el cajón de abajo de mi mesita. No dijo. Parte llegó antes. Antes, como antes de que yo llegara. Como mientras yo trabajaba. «Tu hija tiene llave», agregó, casi casual. Dijo que así era más fácil. Algo frío se me instaló detrás de las costillas. Mantuve la voz pareja. «¿Te dio una a ti también a...?» No dijo rápido. «Ella misma entra». Asentí otra vez. No confiaba en abrir la boca sin que saliera algo filoso. Alzó su taza. «Criaste a una buena muchacha». La miré entonces. De verdad. A la seguridad con que se sentaba. A la certeza de que esto ya estaba decidido. Crié a una hija que debió preguntarme. Primero, dije. Me observó con cuidado ahora. Pensó que entenderías. Me giré hacia el pasillo. Los pensamientos ya adelantándose a mis pasos. «Ya veremos», dije. Detrás de mí. El volumen de la televisión subió un poquito. La puerta principal se abrió una hora después. Supe que era ella por cómo giró la chapa sin dudar, sin pausa, sin inseguridad. Se abrió como si le perteneciera. «Mamá», dijo mi hija al entrar y dejar su bolsa.
Llegaste temprano. Miró la sala, luego a mí. Su expresión no cambió. Ni shock, ni preocupación. Solo alivio, como si esperara que algo encajara. No llamaste, le dije. Pensé que querrías hablar en persona. Respondió. Se agachó y besó a su suegra en la mejilla. ¿Te instalaste bien? La mujer sonrió. Tu mamá tiene un lugar precioso. Mi hija se volvió hacia mí. Brazos cruzados flojos. ¿Ves? ¿Todo bien? No está bien, dije. Mi voz sonaba tranquila. Raro con la presión que sentía en el pecho. No me dijiste que venía. Suspiró. Como cuando era chica y creía que yo era injusta. No creí que dijeras que sí si te preguntaba. Entonces no preguntaste. Lo arreglé, dijo. No había tiempo para una discusión larga. Siempre hay tiempo para preguntar antes de meter a alguien en mi casa. Inclinó la cabeza. Vives sola. Tenía sentido. Esa frase pegó más fuerte que cualquier otra cosa que pudiera decir. ¿Sentido para quién? Pregunté. Para nosotros, dijo. Como si eso bastara. Ella necesitaba un lugar tranquilo. Tú tienes espacio. Tú eres buena en estas cosas. Estas cosas repetí. Hallar, dijo. Apoyar. Siempre lo ha sido. Su suegra nos observaba atenta, los ojos yendo y viniendo, captando la tensión sin meterse. Ya conocía este baile, se notaba. Tú decidiste todo esto sin mí, dije. Mi hija frunció el ceño. Decidí porque alguien tenía que hacerlo. Mi esposo está abrumado. Yo estoy abrumada. Ella no tenía dónde ir. Entonces elegiste mi departamento. Abrió las manos. Es temporal. Miré la maleta. El organizador de pastillas. La ropa ya en mi cajón. No parece temporal, dije. No puede vivir de una maleta. Saltó mi hija. Luego suavizó la voz. Mamá, no lo hagas más difícil de lo necesario. Más difícil, como si la dificultad acabara de llegar. Tú copiaste mis llaves, dije bajito. No lo negó. Tuve que hacerlo. No tuviste. Sí, me corrigió. Porque sabía que te pondrías nerviosa. Y porque sabía que no la dejarías en la calle. Entonces me quitaste la opción. Se acercó. Confíe en que entenderías. Entender requiere que me digan la verdad. Apretó la mandíbula. Te estás enfocando en lo equivocado. ¿En qué está lo correcto? Pregunté. En que estás segura, dijo. En que somos familia. En que a veces nos ayudamos sin armar tanto alboroto. Tanto alboroto, repetí. Su suegra carraspeó. No quiero causar problemas. Mi hija la calló con un gesto. No los causas. La miré entonces. De verdad. A lo fácil que le salía ignorar la violación. A lo cómoda que estaba parada en un espacio que tomó sin permiso. ¿No pensaste que me daría cuenta? Pregunté. Dudó un segundo. Luego dijo, pensé que te calmarías. Algo cambió en mí. No enojo. Todavía no. Algo más frío. Necesito tiempo. Dije, bufó. Estás molesta. Lo entiendo. Pero esto va a pasar, te guste o no. Lo dijo sin maldad, sin crueldad, solo con certeza. Tomó su bolsa y fue a la cocina. Voy a preparar la cena. Agregó, deberíamos comer juntas. Juntas. Como si la palabra pudiera tapar lo que ya estaba hecho. Me quedé donde estaba, escuchando los sonidos familiares de mi hija moviéndose por mi casa, como si nunca se hubiera ido. Y entendí algo entonces. Esto no era un malentendido. La cena se hizo sin que nadie me preguntara si quería. Mi hija se movió por la cocina con la facilidad de siempre, abriendo cajones que no tocaba en años, alcanzando cosas de memoria. Su suegra estaba sentada a la mesa, manos cruzadas, mirando con aprobación. El ritmo se sentía conocido. Demasiado conocido. Mamá, dijo mi hija sin voltear, solo necesitamos un poquito de tiempo. Me quedé junto a la encimera. ¿Tiempo para qué? ¿Para que las cosas se calmen? Dijo, para que ella descanse, para que pensemos los siguientes pasos.
Tú ya pensaste este paso sin mí. Suspiró. Otra vez te estás enfocando en la parte equivocada. Dime cuál es la correcta, le dije. Se volvió entonces, apoyándose en la encimera. Brazos cruzados. En realidad no necesitas tanto espacio. Las palabras salieron casuales, sin pensar. Igual pegaron. Vivo aquí, dije. Lo sé, respondió. Pero vives sola. Siempre dices que está muy callado. A veces demasiado callado. Su suegra sonrió con comprensión. La compañía es buena para el corazón. Dijo, a mi edad, estar sola no es sano. A mi edad, repitió mi hija con suavidad. Como traduciendo, tú entiendes. Las miré a las dos. Me están diciendo qué necesito. Te lo estamos recordando, dijo mi hija. Toda la vida te la has pasado cuidando a la gente. Esto es lo mismo. Otra vez repetí. Asintió. Eres buena en eso. Siempre lo has sido. Ahí estaba, el viejo cumplido que nunca se sintió como elogio. El que venía con expectativas pegadas. Trabajé décadas para poder decidir cómo vivo. Ahora dije, y lo estás decidiendo. Respondió rápido. Estás eligiendo a Lifi a la familia. Su suegra estiró la mano por la mesa y tocó la mía. No voy a dar lata, dijo. Me mantengo en lo mío. Me acuesto temprano. Como poco. Retiré la mano con suavidad. Esto no es cuestión de dar lata. Es cuestión de obligación, dijo mi hija, más seca ahora. Es la mamá de mi esposo. No puedo dejarla sin apoyo. Entonces la pusiste aquí. Sí, dijo. Porque sabía que no la echarías. No tuve oportunidad de decidir. Hubieras dicho que sí, insistió. Siempre dices que sí. La certeza en su voz dolió más que la suposición. No siempre digo que sí, dije. Me dio una mirada que reconocí de años atrás. La que decía que yo estaba siendo difícil. Mamá, no conviertas esto en algo que no tiene que ser. ¿En qué dije? En pleito, respondió. En drama. En que actúes como si esto fuera una traición. Su suegra carraspeó otra vez. Me puedo ir si es problema. Mi hija la calló con un gesto. No lo es. Las vi decidir cosas juntas en mi cocina. Mi presencia reducida a algo que tenían que manejar. Es solo por un ratito, dijo mi hija otra vez, más suave. Hasta que arreglemos todo. No necesitas todo el lugar para ti sola. La frase quedó colgando. Más pesada de lo que ella quiso. Sentí que algo viejo se movía en mi pecho. La presión conocida de ceder, de allanar el camino, de ser razonable para que los demás estén cómodos. Asentí una vez. Te escucho. Sus hombros se relajaron de inmediato. Gracias. Me di la vuelta antes de que confundiera ese movimiento con acuerdo. Salió a la luz la mañana siguiente. No como confesión, sino en medio de algo cotidiano. Estaba preparando café cuando mi hija metió la mano al cajón, junto al fregadero y sacó una llave de repuesto. La levantó sin pensar, girándola entre los dedos como si fuera una moneda cualquiera. Deberíamos etiquetarlas, dijo, para que no se confundan. Miré la llave fijamente. Yo sabía exactamente cuántas repuestos tenía. 2. Las 2 debían estar en el cajón de mi escritorio, en el trabajo, guardadas en un sobre que no abría en años. ¿De dónde sacaste esa? Dije. Alzó la vista. Ya distraída. De mi bolsa. Esa no era mi pregunta. Se detuvo. Luego se encogió de hombros. Mandé a hacer una. Las palabras cayeron despacio, como polvo que no notas hasta que la luz pega justo. Tú copiaste mi llave, dije. Sí, respondió, como confirmando algo obvio. Hace tiempo, repetí. Por si acaso, dijo rápido. Nunca se sabe cuándo alguien puede necesitar entrar. Por si acaso, ¿qué? Por si hay emergencia, dijo. Por si olvidabas tus llaves. Por si te pasaba algo.
La lista siguió. Cada razón apilándose encima de la casa interior, como si hiciera el acto más pequeño en lugar de más grande. No me preguntaste, dije. No creí que tuviera que hacerlo. Esa honestidad pegó más fuerte que cualquier excusa. Su suegra alzó la vista desde la mesa. Es práctico, dijo. Mi hijo hace lo mismo conmigo. Esta no es la casa de tu hijo, dije. Mi hija suspiró. Mamá, por favor, no hagas esto. ¿Hacer qué? Hacer que suene como algo malo. Dijo, estaba siendo responsable. ¿Responsable de qué? Dije. De mi vida. Dejó la llave en la encimera. De pronto, molesta. Le estás dando demasiada importancia. Llegué a mi casa y encontré a una mujer viviendo aquí. Dije, ¿por qué tú la dejaste entrar mientras yo trabajaba? Necesitaba ayuda. Entonces te ayudaste con mis llaves. Su cara se tensó. La ayudé a ella. Me ayudaste decidiendo por mí. Cruzó los brazos. Siempre haces esto. Actúas como si todo fuera un ataque. Actúo como si hubieran entrado a mi casa sin mi permiso. Estás siendo exagerada. Su suegra se movió en la silla. No quise causar problemas. Lo sé, dije. Tú no fuiste la que tomó la llave. La voz de mi hija se agudizó. Estás actuando como si hubiera robado. Lo hiciste, dije bajito. La habitación se quedó quieta. Soy tu hija, dijo. No robé. Tú copiaste mi llave sin decirme, respondí. Y la usaste para meter a alguien en mi casa. Lo hice porque sabía que dirías que no, dijo. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Ahí estaba. Me miró después, como esperando ver cuánto daño haría la verdad. No podía arriesgarme. Agregó, no tenía tiempo. Entonces, decidiste que mi respuesta no importaba. Miró a otro lado. Decidí que entenderías. Me apoyé en la encimera, el borde presionándome la espalda. Algo dentro de mí se quedó muy quieto. No entumecido, enfocado. No solo copiaste mi llave, dije. Me quitaste la posibilidad de decir que no antes de que yo abriera la boca. Bufó. Estás exagerando. Entré a mi propia casa y me di cuenta de que alguien más tenía acceso. Dije, eso cambia las cosas. Tomó la llave otra vez, girándola en la mano. Es solo una llave. No lo es. Dije, es confianza. Sacudió la cabeza. Le estás dando más importancia de la que tiene. Miré sus dedos cerrándose alrededor del metal. Casuales, posesivos. Y en ese momento entendí algo que no quería ver antes. No había copiado la llave porque estuviera preocupada por mí. La había copiado porque no quería pedir permiso. No alcé la voz después de eso. Mi hija lo esperaba. Se notaba por cómo rondaba cerca de la encimera, la llave todavía en la mano. Hombros un poco tensos. Estaba acostumbrada hasta que subiera el tono. Acostumbrada a que yo empujara y luego cediera. Acostumbrada al ciclo. Cuando no llegó, frunció el ceño. Mamá dijo, «Di algo». «Lo estoy haciendo», respondí. «Estoy escuchando». Parpadeó. «No es lo que quise decir». «Lo sé». Su suegra carraspeó. «No tienes por qué estar molesta», dijo. «Podemos hablarlo todas». «No estoy molesta», dije. Y era cierto. Lo que sentía antes se había acomodado en algo más callado. Mi hija cruzó los brazos. Este silencio no ayuda. A mí sí, dije. Rió una vez, seca. ¿Ahora me estás castigando? No estoy castigando a nadie. Dije, estoy poniendo atención. Eso pareció inquietarla más que el enojo. Cambió el peso de pie. Miró hacia el pasillo. Solo pensé que ya te habrías calmado. Asentí. Ya me calmé. Su suegra sonrió con cautela. «¿Ves?», dijo. «Todo está bien». Observé cómo mi hija se movía por la cocina, abriendo el refrigerador, revisando lo que compré, reacomodando mientras avanzaba. Apartó cosas que no reconoció.
Hizo un montoncito en la encimera sin preguntar. Deberíamos hacer espacio para su comida. Dijo, tiene necesidades alimenticias. No dije nada. Siguió. Y vamos a tener que sacar algunas de tus cosas del closet del pasillo. Necesita lugar para su andadera. Miré el closet del que hablaba, el que guardaba mis abrigos, mis zapatos, las cosas que agarro todos los días. Estás muy callada, dijo mi hija. Eso suele significar que estás armando un caso. No dije. Significa que ya terminé de explicarme. Bufó. Eso es nuevo. Es tardío. Su suegra se levantó y empezó a limpiar la mesa. Cuidadosa, deliberada. Me gusta tener todo ordenado. Dijo. Me hace sentir instalada. Instalada. La palabra quedó colgando. Pesada. Mi hija le sonrió. Vamos a dejar todo arreglado. Nosotras, repetí bajito. Se volvió hacia mí. Tú no tienes que hacer nada. Solo déjanos manejarlo. La vi decirlo. Vi lo fácil que le salía ponerse entre mí y mi propio espacio. No la detuve. No la corregí. No salté a reclamar nada. Dejé que el momento quedara exactamente como estaba. Esa noche fui a mi cuarto y cerré la puerta. No le puse llave. No hacía falta. Me senté al borde de la cama y escuché los sonidos de mi departamento siendo usados sin mí. Cajones abriéndose. Pasos suaves. Voces conocidas tomando decisiones. Por primera vez, no corrí a allanar el camino. No ofrecí soluciones. No me ofrecí yo. Me quedé quieta. Y en esa quietud, algo cambió. No a mi alrededor. Dentro de mí, no pasó de golpe. Eso habría sido más fácil de nombrar, más fácil de detener. Pasó en pedacitos. Llegué del trabajo al día siguiente y encontré los cajones de la cocina reorganizados. Los utensilios que uso todas las mañanas ya no estaban en su lugar de siempre. Mis filtros de café los habían movido a un gabinete que nunca abro. Las especias que ordenaba por costumbre ahora estaban agrupadas por color. Espero que no te moleste, dijo la suegra de mi hija al verme parada ahí. Tengo un sistema, así se encuentran más fácil. Para ti, dije. Sonrió, no con mala leche. Para todos. Mi hija apareció detrás. Así está mejor. Mamá, siempre estás perdiendo cosas. Miré la encimera. La cajita de cartón que estaba ahí. Adentro había cosas del cajón de arriba de mi escritorio. Mi papelería, fotos viejas, un par de lentes para leer. ¿Qué es eso?, pregunté. Ay, dijo mi hija, sacamos espacio. Sacaron, repetí. Ella necesita lugar. Dijo, es temporal. No tiramos nada. Abrí la caja y la cerré otra vez. El gesto se sintió simbólico de una manera que aún no podía explicar del todo. Esa tarde, noté que el sillón junto a la ventana lo habían movido. Lo habían cambiado por una silla de respaldo recto que no reconocía. Le gusta sentarse derecha, explicó mi hija. Es mejor para su circulación. Esa silla era de mi esposo, dije. Su suegra se congeló un instante, luego asintió con comprensión. No sabía. Perdón. Mi hija intervino rápido. La podemos volver a poner después. Después, la palabra flotó entre nosotras como una promesa que no exigía nada. A la mañana siguiente, abrí el closet de mi cuarto y encontré la mitad vacía. Mis abrigos ya no estaban. Mis zapatos los habían metido a una caja etiquetada estacional. No recordaba tener un marcador tan grueso para escribir tan parejo. Necesita los estantes de abajo, dijo mi hija desde la puerta. Le es más fácil alcanzar. No me preguntaste, dije. Suspiró. Estabas en el trabajo, y eso lo hizo correcto. Lo hizo práctico. Su suegra estaba detrás, sosteniendo uno de mis suéteres. Los doblé. Dijo, espero que esté bien. Tomé el suéter de sus manos. Por favor, no toques mis cosas. Su sonrisa se apagó un poquito. Pensé que ya habíamos pasado eso. El tono de mi hija se agudizó. Mamá,
Ella está tratando de ayudar. Me está borrando. Dije, no es justo. Vivo aquí. Dije, vivía. Mi hija miró alrededor, como viendo el departamento por primera vez. Estás siendo exagerada. Esa tarde encontré mis libros en cajas apiladas junto al pasillo. La repisa la habían vaciado para poner fotos enmarcadas de la familia de mi hija. Ninguna mía. Ninguna de mi esposo fallecido. Solo caras que sonreían hacia afuera, declarando propiedad. Así se siente más cálido, dijo mi hija. Más como hogar. Pasé los dedos por el estante vacío. Ya lo era. No respondió a eso. Para el tercer día dejé de intentar volver a poner las cosas en su lugar. Cada vez que lo hacía, las movían otra vez. Calladamente. Eficientemente. Como si yo no hubiera estado ahí. Solo estamos tratando de que funcione, dijo mi hija cuando lo mencioné. ¿Para quién? Para todos, respondió. Pero a todos no les preguntaban. A todos no les consultaban. A todos no les quitaban pedazos de sí mismos un cajón a la vez. Esa noche me quedé en la sala después de que se acostaron. Miré los muebles, las cajas, los espacios cambiados. El departamento todavía tenía mi nombre en el contrato, pero ya no reflejaba mi vida. Reflejaba la de ellas. Entendí entonces que no se estaban instalando. Se estaban instalando encima de mí. Lo dijo sin querer. Estábamos en la cocina, las dos fingiendo que esto era una plática normal. Su suegra se había ido a recostar. La puerta se cerró con un clic suave y definitivo. El silencio apretaba, más delgado que el silencio, pero más filoso. No tienes que hacer de esto un gran problema, dijo mi hija, alcanzando un trapo. Odias avergonzar a la familia. La miré. Repite eso. Se quedó quieta. Trapo en las manos. Solo quise decir. No lo dijiste por accidente, dije. Lo dijiste porque lo creías. Bajó el trapo despacio. Mamá, vamos. No te gusta llamar a la gente. No te gusta meter a nadie. Siempre arreglas las cosas calladita. Entonces contabas con eso. Puso los ojos en blanco. Contaba con que fueras tú. Sentí que algo encajaba limpio y pesado. Contabas con mi silencio. Se encogió de hombros. Contaba con tu sentido de proporción. Proporción, repetí. Tú sabes cómo se ve, dijo. La gente habla. Sobre todo aquí. La condesa no es tan grande. Empiezas a llamar al administrador o a quien sea, y de repente todos saben que hay pleito. Pleito, dije. ¿Eso es para ti? Suspiró. Tú lo estás convirtiendo en pleito. Llegué a mi departamento con la puerta abierta, dije, ¿con alguien viviendo aquí que yo no invité? Y sabía que no llamarías a nadie. Dijo rápido, como queriendo mantener el control de la plática. Porque tú no haces eso, no escalas. Asentí una vez. Tienes razón, no lo hago. Se relajó un poquito al oírlo. ¿Ves? Pero eso no significa que no lo haga, dije. Su sonrisa flaqueó. No me amenaces. No lo hago, dije. Te estoy aclarando algo que parece que no entiendes. Cruzó los brazos. De verdad no lo harías. No meterías extraños en esto. Tú ya lo hiciste, dije. Abrió la boca. Luego la cerró. Esto es diferente, porque tú lo decidiste. Sacudió la cabeza. Siempre tomas las cosas personal. Esta es mi casa, dije. Ya es personal. Se apoyó en la encimera, la frustración subiendo a la voz. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que la dejara dormir en su carro? Querías que yo fuera la solución que no tenías que pedir. Es familia. Yo también. No respondió a eso. No creí que armaras problema. Dijo al fin. Creí que te quejarías un poco y luego lo dejarías pasar. Y si no lo hacía, miró a otro lado. No pensé hasta ahí. La observé entonces. De verdad. Cómo evitaba mis ojos. Cómo seguía asumiendo que la conversación terminaría y tososara ya a su manera. Siempre has sabido que no llamo a nadie. Dije.
Lo aprendiste viéndome allanar el camino, arreglar cosas, asumir responsabilidad por situaciones que no creé yo. Se endureció. Está reescribiendo la historia. La estoy recordando clara. Bufó. ¿Y qué? ¿Ahora nos vas a humillar? No dije. Voy a dejar de protegerte de las consecuencias de decisiones que tomaste sin mí. Apretó la mandíbula. No lo harías. La miré a los ojos. Tu plan entero se basó en mi silencio. Ese fue tu error. Me miró. La certeza que traía días por fin rompiéndose. La habitación se sintió diferente entonces. Más chica, más honesta. Y por primera vez desde que entró a mi departamento como si fuera suyo, vi algo parecido a la duda cruzar su cara. Esperé hasta que el departamento se quedó callado. Mi hija y su suegra estaban en la sala. Voces bajas, la televisión murmurando como colchón. Fui a mi cuarto y cerré la puerta. No le puse llave. Quería recordar que no debería tener que hacerlo. El contrato estaba en el cajón de abajo del buró, doblado como siempre termina la papelería cuando crees que no la vas a necesitar otra vez. Me senté al borde de la cama y lo desplegué, alisando las páginas con las palmas. Recordaba haberlo firmado años atrás. Agradecida, cansada, con ganas de terminar. El administrador explicó lo básico. Renta el día primero. No fumar. Horas de silencio. El resto parecía letra chiquita para gente que arma problemas. Lo leí despacio esta vez. Ocupación, murmuré, siguiendo el párrafo con el dedo. Las palabras eran claras. Solo el inquilino nombrado puede residir en la unidad. Se permiten visitas cortas, sin exceder cierto número de días. Cualquier ocupante adicional requiere aprobación por escrito. Pasé la página. Ya ves, leí. Prohibida la duplicación sin autorización. Se me apretó la garganta. Ahí estaba, el lenguaje claro. Sin excepción para familia. Sin cláusula para hijas con buenas intenciones. Sin permiso para emergencias decididas por otro. Seguí leyendo. Responsabilidad, dije en voz alta. El inquilino es responsable por violaciones, daños y uso no autorizado. Responsable. Esa palabra me había seguido toda la vida adulta. Un golpecito suave en la puerta. Mamá, dijo mi hija. ¿Estás bien? Estoy leyendo. Respondí. Abrió la puerta igual, apoyándose en el marco. ¿De verdad lo estás haciendo ahora? Sí, dije. Miró los papeles. No me vas a salir con cosas legales. No te estoy saliendo con nada, dije. Estoy entendiendo lo que firmé. Bufó. Es lenguaje estándar. Es lenguaje ejecutable, dije. Su expresión cambió. No te van a desalojar. Tú no lo sabes, dije. Ni yo. Cruzó los brazos. Esto es ridículo. Lo ridículo, dije, es que me hayas puesto en esta posición sin decirme. Su voz subió. Yo no te puse en ninguna posición. No ha pasado nada. Algo ya pasó, dije. Metiste a alguien. Copiaste mi llave. Sacudió la cabeza. Estás actuando como si el administrador fuera a llegar con policía. No necesitan, dije. Basta con una queja. Una inspección. Una persona que note que hay más gente de la que debería. Se calló al oír eso. Y si preguntan, seguí. No te van a preguntar a ti. Me van a preguntar a mí. Su suegra apareció en la puerta detrás. Dudosa. ¿Hay problema? Mi hija se volvió rápido. No. Sí hay, dije. Acabo de darme cuenta de que soy la única en este contrato. La mujer frunció el ceño. Tu hija dijo que todo estaba arreglado. No lo estaba, dije. ¿Y si hay violación? Mi nombre está en el papel. Juntó las manos. No quiero que te metas en problemas por mí. Yo tampoco, dije. Mi hija soltó el aire. Mamá, nadie nos va a reportar. ¿Quiénes nosotros? Pregunté. Dudó. Todos nosotros. No hay nosotros en este contrato, dije. Estoy yo. Miró las páginas como si la hubieran traicionado. ¿Y qué? ¿La vas a echar? Te estoy diciendo que esto no es seguro para mí. Respondí legalmente.
Económicamente. Personalmente. Se frotó las sienes. Siempre haces esto. Saltas al peor escenario. Trabajé demasiado para perder mi casa por decisión de alguien más. Dije... Su suegra habló suave. Me puedo ir si hace falta. Mi hija se volvió hacia ella. No te vas a ir. Doblé el contrato y lo guardé en el cajón. Las manos me temblaban poco. Eso me sorprendió. No sabía lo frágil que era esto. Dije, ahora sí. Mi hija me miró como si hubiera cambiado de forma delante de ella. Y tal vez sí. Esperé hasta que el departamento se acomodó en su ritmo nocturno, antes de hacer la llamada. Mi hija se había acostado temprano, frustrada y con la boca cerrada. Su suegra veía televisión con volumen bajo. Como si el silencio pudiera deshacer lo hecho. Me quedé en el pasillo con el celular en la mano. El pulgar flotando, escuchando el zumbido de un lugar que ya no se sentía neutral. Entré al baño y cerré la puerta. No para esconderme, para pensar. El número de administración estaba guardado en contactos desde hacía años. No lo había usado desde el día que firmé. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía cuando contestaron. «Administración de Condesa Residencial», dijo una mujer. «Habla Elaine». «Hola», dije. «Llamo con una pregunta general». «Nada urgente». «Adelante», dijo. «Soy inquilina en PC. Quiero entender mejor las reglas de ocupación. Hipotéticamente». No se rió. «Está bien». «Si alguien se queda en un departamento más que una visita corta», dije, eligiendo cada palabra con cuidado. ¿Qué cuenta como visita y qué como ocupante? Hubo pausa. «Si viven ahí», dijo Elaine, «si guardan pertenencias personales, reciben cuidado o duermen más noches de las permitidas para visitas. Eso es ocupante. Y si la inquilina no lo aprobó», dije, «entonces es no autorizado». Tragué saliva. «¿Y las llaves? ¿Qué con ellas?» «Si alguien duplica una llave sin permiso». «No está permitido», dijo claro. «Las llaves son acceso controlado». Me apoyé la frente en el espejo. «Aunque sea familia». «Sí», dijo. «Sobre todo si es familia». Dejé que eso quedara entre nosotras. Elaine siguió. «Nos pasa más de lo que cree. Casi siempre empieza con buenas intenciones». «Seguro que sí», dije. «Esperó. ¿Está pasando esto en su unidad?» Dudé. Hipotéticamente. No insistió. «Entonces así funciona. Si hay ocupante no autorizado. Necesitamos confirmación del titular del contrato. Y si el titular no estuvo de acuerdo, entonces es violación», dijo. «Lo documentamos y requerimos corrección». «Corrección», repetí. «Sí, remoción del ocupante no autorizado. Si no pasa, siguen pasos de ejecución». «¿Ejecución como qué?» «Advertencias primero», dijo. «Luego pasos adicionales. No saltamos a extremos, pero sí actuamos». Me imaginé la confianza de mi hija, su certeza de que no llamaría a nadie. Elaine carraspeó. «Hay una cosa que necesito preguntar». «Adelante». «¿Usted autorizó esto?» La pregunta era simple, limpia. No había lugar para suavizarla. No dije. Su tono cambió. No alarmado. Profesional. Entonces esto es un problema. Mi mano apretó el celular. «¿Qué sigue?» «Depende de cómo quiera proceder», dijo. «Podemos programar inspección. O le damos tiempo para resolverlo por su cuenta. Y si elijo no resolverlo calladamente». «Entonces asistimos», dijo. «No emergencia, con documentación adecuada». Les agradecí y colgué. Me quedé en el baño un buen rato después. El celular descansando en la palma como si pesara. No alivio, no miedo, claridad. Cuando salí al pasillo, la puerta del cuarto de mi hija estaba cerrada, la luz de la sala ya apagada. El departamento respiraba en su silencio prestado. No le conté a nadie de la llamada. No hacía falta. Algo ya había empezado a moverse. Elaine me devolvió la llamada la mañana siguiente.
Estaba en el trabajo cuando mi celular se iluminó con el número de administración. Lo dejé sonar 2 veces. El corazón apretándose de una forma conocida y nueva a la vez. Me metí a una sala de juntas vacía y contesté. Señora Ramírez dijo. ¿Habla Elaine? Sí, respondí. Revisé su expediente anoche, siguió. Su contrato está al corriente, sin quejas previas. Eso importa. ¿Impórtale a quien dije bajito? Nos importas a nosotros, dijo. Porque me dice que usted no es de las que hace acusaciones a la ligera. Tragué saliva. No acusé a nadie. Confirmó algo, me corrigió. Y ahora necesito aclarar los siguientes pasos. La palabra siguiente sonó como puerta que se cierra. No quería causar problemas. Dije. Entiendo, respondió Elaine. Pero el problema ya existe. La pregunta es, si quiere que se maneje o que se ignore. Exhalé despacio. ¿Cómo se vería manejarlo? Documentamos la situación, dijo. Programamos inspección. Confirmamos quién reside en la unidad. Eso suena a desalojo, dije. No lo es, dijo firme. No a menos que escale. Nuestra primera meta es cumplimiento. Cumplimiento. La misma palabra que ayer me hizo sentir segura, hoy sonaba como advertencia. ¿Y si no quiero inspección?, pregunté. Puede resolverlo en privado, dijo. Si el ocupante no autorizado se va, y usted lo confirma por escrito. Lo anotamos y cerramos el caso. Me imaginé la cara de mi hija cuando yo dijera la palabra contrato. Cómo me miró como si hubiera hablado otro idioma. No se irá calladamente, dije antes de poder detenerme. Elaine no reaccionó al pronombre. Entonces, necesitará apoyo. ¿Apoyo como qué?, pregunté. Apoyo como notificación documentada, dijo. Apoyo como administrador presente. Apoyo como asistencia no emergencia, si alguien se niega a irse. Se me apretó la garganta. Quiere decir policía. Quiero decir no emergencia. Dijo Elaine. Precisa. No usamos ejecución como amenaza. La usamos como límite. Límite. Esa palabra se acomodó más hondo de lo que esperaba. ¿Esto quedará en mi récord?, pregunté. Depende de qué pase, dijo. Si coopera y corrige la violación, su arrendamiento sigue seguro. Y si hay cofirmante involucrada, dije. Voz cuidadosa. Elaine hizo pausa. Su cofirmante es su hija. Mi Aisha no está en el contrato. Dije. No, dijo Elaine, pero su nombre aparece en su expediente. Si la violación incluye duplicado de llave, documentamos quién autorizó esa acción. Mis dedos apretaron el celular. Ella lo hizo. Lo siento, dijo Elaine. Más suave ahora. La gente no siempre entiende el peso del acceso. Oí a mi hija en mi cabeza, diciendo que es solo una llave. ¿Qué pasa si mi hija discute?, pregunté. Entonces el papeleo habla por usted, dijo Elaine. Nosotros trabajamos con hechos. ¿Quién está en el contrato? ¿Quién tiene permiso? ¿Quién no? Cerré los ojos. Los hechos nunca me habían protegido dentro de mi familia. Solo importaban afuera. Elaine siguió, señora Ramírez. Quiero ser clara. Una vez que conocemos una violación, no podemos fingir que no sabemos. Eso pone la propiedad en riesgo. Eso la pone a usted en riesgo. Entonces el golpe viene, dije. No lo negó. Si quiere que asistamos, sí. Podemos programarlo a una hora en que esté en casa. Podemos hacerlo discretamente. Discretamente, la palabra que mi hija adoraba. La que usaba para mantenerme callada. Pensé en la mujer en mi departamento, doblando mis suéteres como si se lo hubiera ganado. Pensé en la calma segura de mi hija de que no llamarías a nadie. Pensé en mi contrato. La única cosa frágil que sostenía mi estabilidad. Está bien, dije. El tono de Elaine siguió firme. ¿Prefiere mañana o tarde? Dudé. Mañana. Entonces programamos para más tarde esta semana, dijo. Le mando confirmación por correo. ¿Se los va a decir?, pregunté.
no respondió Elaine. Notificamos al titular del contrato. A usted. Mi voz salió más chica de lo que quería. Gracias. De nada, dijo. Y señora Ramírez. Sí. Si en algún momento se siente insegura, no espere. Llame a no emergencia. Para eso está. Cuando colgué, me quedé sola en la sala quieta del trabajo, mirando el celular, las manos firmes, pero el pecho apretado, como si pena y decisión se hubieran enredado. No le tenía miedo a mi hija, no como la gente se imagina. Le tenía miedo a la parte de mí que todavía quería protegerla de las consecuencias que se había ganado. Y ahora había hecho imposible volver atrás. No les dije nada. Esa fue la parte más difícil. No la espera, no el nudo en el pecho cada vez que vibraba el celular, sino la actuación callada de normalidad. En el desayuno, mi hija deslizó un cuaderno por la mesa. He estado buscando opciones de cuidado, dijo, abriéndolo. Solo planeando a futuro. Su suegra asintió aprobando. Es bueno pensar a largo plazo. Serví mi café. ¿Largo plazo para qué? Para ella, dijo mi hija, como si fuera obvio. No puede estar de aquí para allá. De aquí para allá. Como si mi casa fuera una estación temporal. No un lugar que construí pedazo a pedazo. Vamos a tener que mover algunas cosas de forma permanente. Siguió poner barras de apoyo. Reacomodar el cuarto para que le entre más luz. Su suegra sonrió. Duermo mejor junto a la ventana. Seguro que sí, dije. Las dos lo tomaron como acuerdo. Más tarde ese día llegué y encontré un folleto en la encimera. Opciones de residencias para adultos mayores en la Ciudad de México. Mi hija había rodeado algunas líneas con pluma. Solo investigación, dijo al verme notarlo. No vamos a apurar nada. Lo dijo con confianza, con propiedad. Esa noche, su suegra habló de los vecinos. La señora del otro lado parece amable. Dijo, la vi en el área de lavado. Me preguntó si me quedaba mucho. ¿Qué le dijiste? Pregunté que estaría un buen rato. Respondió fácil. Asunto familiar. Mi hija no la corrigió. Asentí y me fui a mi cuarto. Cada día, el lenguaje cambiaba un poquito. De visitar a quedarse, de ayudar a arreglar, de temporal a necesario. Hablaban alrededor de mí, no conmigo, como si yo ya hubiera aceptado. Deberías actualizar tus contactos de emergencia, dijo mi hija una noche. Por si algo pasa cuando no estoy. Estoy aquí. Dije, lo sé, respondió. Me refiero a con el tiempo. Con el tiempo. Otra palabra que no necesitaba mi permiso. Escuché, observé. Las dejé hablarse hasta la certeza. Mi hija midió los marcos de las puertas. Su suegra comentó cuál silla sería mejor para su espalda. Discutieron horarios de entregas, recargas de medicamentos, horas de silencio. Hablaban en términos prácticos, eficientes y tranquilos, como gente que creía que la decisión ya estaba tomada. Una vez, mi hija me miró y dudó. Estás muy callada. Te dije, respondí. Estoy escuchando. Sonrió, aliviada. Sabía que entrarías en razón. Esa noche me acosté y miré al techo. Las oí hablar bajito en la sala. Planeando, instalándose, reclamando. No las interrumpí, no discutí, no las advertí. Seguí fingiendo que no sabía. Y con cada hora que pasaba, el silencio dejó de ser por miedo y pasó a ser por momento. Apenas había empezado la cena cuando llegó el golpe. Mi hija había insistido en comer juntas, como si la comida compartida pudiera convertir esto en momento familiar, en lugar de toma de posesión. Su suegra estaba sentada a mi mesa como si llevara años ahí. La servilleta doblada con cuidado en su regazo. Manos tranquilas. Ojos recorriendo la habitación como evaluando qué faltaba mejorar. Mi hija iba a la mitad de una frase sobre horarios de cuidado, cuando el sonido pegó en la puerta otra vez, firme.
Controlado. No vecino. No entrega. Mi hija se quedó congelada con el tenedor en el aire. ¿Quién es? Me levanté. Mamá dijo rápido. No abras todavía. Su suegra tensó la cara. Es del edificio, yo lo arreglo. Susurró mi hija, ya moviéndose. Llegó tarde. El golpe vino por tercera vez, seguido de una voz a través de la puerta. Administración. Señora Ramírez. ¿Está en casa? Mi hija se detuvo en medio de la sala como si le hubieran jalado una correa. Su suegra la miró. ¿Qué es esto? Los ojos de mi hija volaron a mí, grandes y furiosos. ¿Tú los llamaste? No respondí. Caminé a la puerta y la abrí. Elaine estaba en el pasillo con una tabla en el pecho. Se veía exactamente como sonaba por teléfono, tranquila, profesional, cansada de que le mientan. A su lado un oficial uniformado, manos relajadas a los lados, postura firme, ojos recorriendo sin agresividad. Señora Ramírez dijo: Elaine, gracias por dejarnos entrar. Mi hija dio un paso, voz seca. Esto es innecesario. La mirada de Elaine fue a ella. «¿Y ustedes soy su hija?», dijo mi hija, como si eso lo arreglara todo. Elaine asintió una vez. «Usted no está en el contrato». El oficial habló suave. Tono neutral. «Señora, estamos aquí para asistencia, no emergencia. No venimos a arrestar a nadie. Venimos a mantener la calma mientras administración completa una revisión de cumplimiento». Las mejillas de mi hija se encendieron. «Esto es ridículo. Somos familia. Estamos de visita». Elaine alzó un poco su tabla. «Entonces será sencillo». Su suegra se levantó despacio. La imagen de dignidad controlada. «No entiendo», dijo. «Me dijeron que esto estaba arreglado». Los ojos de Elaine se quedaron en mí. «Señora Ramírez, ¿podemos pasar?» Me hice a un lado. «Sí». Mi hija me agarró el brazo, uñas clavándoselo justo para doler. Mamá siseó. «Bajo y venenoso. ¿Qué estás haciendo?» Liberé el brazo con calma, parada en mi casa. Elaine entró primero. La mirada recorriendo la habitación sin drama. El oficial la siguió, deteniéndose cerca de la entrada, dando espacio a todos mientras dejaba claro que estaba presente. Elaine miró la mesa. El lugar extrapuesto, la maleta visible arrinconada junto a la pared, el organizador de pastillas en la encimera. «Esta es visita de cumplimiento», dijo. «Necesito confirmar quién reside en esta unidad». Mi hija alzó la barbilla. «Nadie reside aquí más que mi madre». La expresión de Elaine no cambió. «Entonces, las pertenencias personales extras pertenecen a...». A ella saltó mi hija, señalando a su suegra. «Está de estancia temporal». «¿Con pernocta?», dijo Elaine. Mi hija dudó. «Sí». Elaine anotó. «¿Cuántas noches?». La boca de mi hija se apretó. «Unas cuantas». La pluma de Elaine se detuvo. «Unas cuantas no es un plazo». Su suegra habló suave. «Llevo aquí desde la semana pasada». Miosha giró hacia ella. «No tenías que decir eso». Elaine miró su tabla otra vez. «Gracias por aclarar». La voz de mi hija se quebró. El enojo volviéndose pánico. «Esto no es justo. Es mayor». Necesitaba ayuda. Elaine asintió. «Entiendo el contexto emocional. Pregunto por el legal». El oficial cambió ligeramente de postura. «Todavía tranquilo». «Señora», le dijo a mi hija, «por favor, baje la voz». Mi hija rió. Sonido corto y quebradizo. Bajar la voz. En la casa de mi madre, donde traen policía porque mi familia está cenando. «No es porque estén cenando», dijo Elaine pareja. «Es porque recibimos confirmación de ocupante no autorizado y acceso de llave no autorizado». La cabeza de mi hija giró hacia mí. «¿Se lo dijiste?». Encontré sus ojos. Dije la verdad. Su suegra palideció. «No autorizado». Elaine pasó una hoja. «Señora Ramírez, su contrato establece que usted es la única ocupante aprobada».
Visitas limitadas a estancias cortas. Cualquier cosa más requiere aprobación escrita. Mi hija interrumpió. Entonces apruébelo. Elaine la miró. La aprobación no es retroactiva. Y el duplicado de llave es tema aparte. La boca de mi hija se abrió. Luego se cerró. La voz de Elaine siguió firme. Señora Ramírez, ¿autorizó usted que alguien duplicara sus llaves? Mi hija se metió entre nosotras. No necesita contestar eso. El tono del oficial siguió tranquilo, pero más firme. Señora, por favor, hágase a un lado. Ella puede responder por sí misma. Los ojos de mi hija fueron del oficial a mí, furiosos y acorralados. Mamá dijo, voz temblando ahora, no hagas esto. Elaine esperó. Sentí mi corazón en la garganta, no porque no supiera qué decir, sino porque sabía exactamente cuánto costaría. No dije, no lo autoricé. La pluma de Elaine se movió. El oficial observó a mi hija de cerca ahora. No como amenaza, sino como alguien cuyas emociones podían volcar la habitación. Mi hija susurró. No lo puedo creer. Elaine alzó la vista. ¿Quién duplicó las llaves? La cara de mi hija se torció. Intentó mantenerse entera. Mantener el control. Pero la certeza que traía días se le escapaba. Su suegra se sentó despacio, manos temblando al agarrar el borde de la mesa. Me dijiste que ella me quería aquí, susurró a mi hija. Mi hija no le respondió. Me miró a mí, ojos húmedos de rabia y algo parecido al miedo. Elaine habló otra vez. Precisa y final. Señora Ramírez, con base en lo que ha confirmado, esta unidad está actualmente en violación. Necesitamos corregirlo. La voz de mi hija subió a pesar de sí misma. Corregirlo como Elaine encontró su mirada. El ocupante no autorizado necesita irse. Esta noche, el aliento de mi hija se cortó. ¿Esta noche? El oficial alzó ligeramente la mano, sin tocar a nadie, solo señalando calma. Podemos darles tiempo para juntar lo esencial, le dijo a la suegra. También podemos esperar en el pasillo si prefieren privacidad. Pero la titular tiene derecho a solicitar remoción. Mi hija se volvió hacia mí, voz temblando. Estás eligiendo papeles en lugar de personas. No le respondí. Elaine me miró. No sin amabilidad. Señora Ramírez, podemos salir al pasillo un momento si quiere hablar en privado. Asentí. Y mientras salía hacia la puerta con Elaine y el oficial, la voz de mi hija me siguió. Aguda de pánico. Mamá dijo, todavía puedes parar esto. Nos quedamos en el pasillo mientras Elaine revisaba el papeleo. El oficial se mantuvo unos pasos atrás, lo bastante cerca para oír todo, lo bastante lejos para no entrometerse. Vecinos pasaron 1 o 2 veces, ralentizados por curiosidad. Luego siguieron cuando vieron que esto no era entretenimiento. Elaine sostenía mi contrato en las manos. Señora Ramírez, usted es la única ocupante legal de esta unidad. Sí, dije. Y no se ha dado aprobación escrita para residentes adicionales. No. Asintió y se volvió a mi hija. Señora, ¿reside usted aquí? La voz de mi hija salió tensa. No. ¿Tiene pertenencias guardadas aquí? Sí, dijo. A la defensiva, porque estoy ayudando a mi casa mi madre. Elaine no reaccionó a la explicación. Marcó una casilla. Ayudar no establece tenancy. El oficial habló por primera vez desde que salimos. Solo necesito confirmar. Dijo tranquilo quién tiene permiso legal de estar aquí. Elaine respondió antes que nadie. Solo la señora Ramírez. Mi hija rió, seca y sin humor. Entonces eso es. Años de familia no cuentan. Elaine la miró. Nosotros no contamos años, contamos firmas. Pasó otra hoja. Ahora hay que atender el acceso de llaves. Mi hija se tensó. Los ojos de Elaine fueron del papel a mi cara. Señora Ramírez, usted declaró antes que no autorizó duplicado de llaves. Correcto. Dije.
Elaine asintió y se volvió a mi hija. ¿Duplicó usted las llaves? Mi hija abrió la boca. Luego la cerró. Sus ojos fueron al oficial. Luego a mí. «Conteste la pregunta», dijo el oficial. No sin amabilidad. «Sí», dijo mi hija. «Las copié». Elaine lo anotó. El sonido de la pluma se sintió fuerte en el pasillo. «¿Con qué propósito?», preguntó Elaine. Los hombros de mi hija cayeron. Para poder entrar si lo necesitaba. Y usó esa llave para acceder a la unidad sin la presencia de la titular. «Sí», dijo otra vez. Más bajito esta vez. Elaine alzó la vista y movió pertenencias personales a la unidad, usando ese acceso. Mi hija tragó saliva. «Sí». El oficial asintió una vez, reconociendo la admisión. «Gracias por ser honesta». Mi hija lo miró como si la hubiera traicionado. Honesta, repitió. «Esta es mi madre. Y este es su contrato», dijo Elaine. «Esas dos cosas no son lo mismo». Desde adentro del departamento se oía cajones abriéndose y cerrándose. El sonido de empacar. Elaine se volvió a mí. «Señora Ramírez, usted está en su derecho de solicitar remoción de ocupantes no autorizados. ¿Con base en lo documentado? Esa solicitud procede». Asentí. «Entiendo». Mi hija me miró. «¿De verdad lo hiciste?» «Hice decir la verdad», dije. Sacudió la cabeza. «Pudiste haberlo arreglado en privado». «Lo intenté», dije. «No escuchaste». Elaine cerró la carpeta. «La ocupante necesitará irse esta noche. Si necesitan arreglos, podemos esperar». El oficial cambió ligeramente de postura, señalando paciencia. «No presión». La voz de mi hija se quebró. «Estás eligiendo extraños en lugar de familia». La miré entonces. «De verdad, estoy eligiendo mi casa». No discutió después de eso. Se dio la vuelta, hombros tensos, y entró a ayudar a su suegra a juntar lo último. Elaine encontró mis ojos. Hizo lo que debía hacer. No me sentí victoriosa. Me sentí firme. Y por primera vez desde que abrieron mi puerta sin mi permiso, firme era suficiente. No lloró fuerte. Eso fue lo que más me sorprendió. Estaba parada cerca de la puerta con la espalda medio vuelta, hombros temblando, apenas lo suficiente para notarse, limpiándose la cara con la manga del suéter como si no quisiera que nadie viera. Su suegra estaba sentada en el sofá con el abrigo puesto, bolsa en el regazo, ojos fijos en el piso. El oficial esperaba junto al pasillo, dando espacio. Elaine miraba su reloj y no decía nada. «No tenía que pasar esto», dijo al fin mi hija. Voz espesa. Todavía no me miraba. «Pudiste haber hablado conmigo». «Lo hice», dije. «Pudiste haberme dado tiempo». «Te di días», respondí. «Los usaste para meterte más hondo». Sacudió la cabeza. Lágrimas cayendo ahora. «Siempre haces esto. Eliges reglas en lugar de personas». Sentí las palabras caer, pesadas y conocidas. Había cargado esa acusación en distintas formas por años. Elegí mi casa. Dije, «Hay diferencia». Se volvió entonces, ojos rojos, enojo cortando el dolor. Ella necesitaba ayuda, y yo necesitaba consentimiento. Dije, «Las dos cosas pueden ser ciertas. No tenías que meter extraños», saltó, mirando al oficial. «Hiciste esto humillante». «No lo hice público», dije. «Tú lo hiciste inevitable». Abrió la boca, luego la cerró. Se apretó los labios, peleando el impulso de decir algo peor. «Pensé que me querías», dijo bajito. «Te quiero», dije. «Por eso no voy a cargar con lo que tú hiciste». Rió entre lágrimas. «Amargo, escúchate. Suenas como abogada. Sueno como alguien que por fin entiende dónde termina el amor y empieza la obligación». Su suegra se levantó despacio. «Nunca quise meterme entre ustedes», dijo, voz inestable. «Me dijeron que esto era bienvenido». Asentí. «Te creo». Mi hija se encogió al oírlo. «Entonces ahora todo es culpa mía».
Sí, dije suave. Porque fue tu decisión. Me miró como buscando algo conocido. Algo que todavía pudiera jalar de vuelta hacia su lugar. ¿De verdad no vas a querer arreglar esto? Dijo. No lo rompí yo. Respondí. Elaine dio un paso leve. Estamos listos cuando ustedes lo estén. Mi hija se limpió la cara fuerte y se dio la vuelta otra vez. Bueno, dijo, vámonos. Ayudó a su suegra a tomar la última bolsa. Movimientos tiesos y enojados. Al llegar a Sacha la puerta, hizo pausa, mano en la perilla. ¿Sabes? Dijo sin voltear. Cuando la gente me pregunte por qué estoy batallando, voy a acordarme de esto. No alcé la voz. No perseguí sus palabras. Puedes contar la historia que necesites, dije. Ya terminé de vivir dentro de ella. Abrió la puerta y salió, lágrimas todavía cayendo, sin mirarme ni una vez. La puerta se cerró detrás de ellas con un sonido que se sintió final, pero no cruel, solo honesto. El departamento se sintió más grande después de que se fueron, no más vacío, más callado de una forma que hacía cada sonido más claro. El zumbido del refrigerador. El eco leve de pasos en el pasillo de afuera. Elaine estaba cerca de la puerta. Tabla bajo el brazo. Profesionalismo nunca fallando. Gracias por su cooperación, dijo. Registraremos esto como violación corregida. ¿Qué significa eso? Pregunté. Significa que el ocupante no autorizado fue removido. Respondió. Habrá advertencia escrita en el expediente, pero no acción adicional siempre y cuando esto no vuelva a pasar. ¿Y la llave? Dije. Elaine asintió. Requeriremos confirmación de que todas las copias no autorizadas fueron destruidas. También recibirá aprobación escrita para cambiar cerraduras. Ya lo programé, dije. Sus labios se curvaron en pequeña sonrisa aprobadora. Bien. El oficial dio paso adelante entonces. Postura relajada ahora. Señora Ramírez, ¿se siente segura esta noche? Sí, dije. Asintió. Entonces nuestra parte está terminada. Cuando se fueron, la puerta se cerró suave detrás de ellos. Sin portazo, sin drama, solo un final. Caminé por el departamento despacio. Las cajas que mi hija había empacado estaban apiladas junto al pasillo, etiquetadas con su letra cuidadosa. Estacional. Varios. Suministros de cuidado. Abrí una. Adentro estaban mis bufandas, dobladas con cuidado. Como si alguien ya hubiera decidido que no las necesitaría en un rato. Cerré la caja y la empujé a un lado. A la mañana siguiente, mi celular vibró con mensaje de administración. Aviso formal confirmando que la violación se había resuelto. Recordatorio de límites de ocupación. Línea sobre cumplimiento futuro. Claro, limpio, impersonal. Más tarde esa tarde, mi hija mandó mensaje. No se disculpó. Escribió: espero que estés feliz. Miré el mensaje mucho rato antes de responder. Estoy estable. Escribí de vuelta. Hay diferencia. No respondió. Esa noche encontré una nota en la encimera. Letra de su suegra. Cuidadosa, inclinada. Gracias por dejarme quedar el tiempo que lo hiciste. Perdón por cómo terminó. La doblé una vez y la guardé en el cajón con mi contrato. Temporal, entendí. Había costado más de lo que nadie quería admitir. Había costado confianza. Había costado tranquilidad. Había tomado algo frágil y lo había estirado hasta que se rompió. El cerrajero vino al día siguiente. Trabajó rápido, callado. Me entregó el nuevo juego de llaves cuando terminó. Estas son las únicas copias, dijo. Esa es la idea, respondí. Esa noche dormí sin escuchar pasos. Mi hija no llamó. No pasó. El silencio entre nosotras no era pacífico, pero era honesto. Lo que reconstruyéramos después tendría que construirse sobre consentimiento. No sobre acceso, sobre conversación. No suposición. Puse las llaves nuevas en un platito junto a la puerta.
Se sentían más pesadas que las viejas. Pero eran mías. El cerrajero llegó justo después del mediodía. Trabajó rápido, educado, no preguntó nada. Cuando me entregó las llaves nuevas, dijo: «Estas son las únicas copias». «¿Eso importa?», le dije. Después de que se fue, me quedé junto a la puerta un buen rato, sosteniendo las llaves en la palma como si fueran prueba de algo que gané a la fuerza. Mi celular vibró minutos después. El nombre de mi hija iluminó la pantalla. «No llamo para pelear», dijo cuando contesté. Su voz estaba cansada, raspada por los últimos días. Yo tampoco dije. Hubo pausa. «Cambiaste las cerraduras». «Sí, entonces eso es», dijo. «Estoy cortada». «No estás cortada», respondí. «Solo que ya no tienes el control». Soltó aliento tembloroso. «Sigo pensando que elegiste reglas en lugar de personas. Elegí límites en lugar de resentimiento». Dije: «No son lo mismo». Otra pausa. Luego, más bajito: «No sé cómo ser tu hija si ya no puedo contar contigo como antes. ¿Puedes contar conmigo?», dije, solo que no a costa de mi casa. No discutió, no se disculpó, pero tampoco colgó. «Necesito tiempo», dijo. Yo también respondí. Cuando terminó la llamada, el departamento se sintió firme alrededor de mí. No alegre, no sanado, pero intacto. A los 63, aprendí algo que ojalá hubiera entendido antes. El amor no requiere acceso a tu vida. La familia no tiene permiso ilimitado. Ayudar a alguien nunca debería significar borrarte a ti misma. Esa es la lección que me quedo. No amargura, no victoria, solo claridad. Si esta historia te llegó, dale like, deja comentario o suscríbete. Alguien allá afuera, tal vez, necesite oír que proteger tu vida no es crueldad. Es supervivencia. Puse las llaves nuevas en el platito junto a la puerta y cerré suave detrás de mí.